Hola, si llegaste hasta aquí es porque estás buscando algo relacionado con fotografía. Bienvenido a Futuro Academy. Aquí vamos a ver 3 aspectos fundamentales sobre la fotografía. La fotografía es una de las herramientas más poderosas que tenemos para contar historias en imagen, pero muchas veces utilizamos la cámara sin realmente saber cómo es que es el funcionamiento de la captura de una imagen como tal. Vamos a ver 3 aspectos básicos y fundamentales para entender la fotografía y la composición en el encuadre. Y algunos principios básicos de composición visual. Son conceptos simples, pero cuando los entiendes bien, empiezas a tener control sobre la imagen. La palabra fotografía significa escribir con luz, porque foto, luz, y grafos o grafía, en este caso, es escribir o dibujar. Entonces la cámara no captura objetos, lo que captura realmente es luz. Cuando tomamos una foto en una cámara DSLR, la luz entra por el lente, rebota en un espejo que nos permite ver la escena por el visor, y cuando presionamos el disparador, el espejo se levanta, el obturador se abre por una fracción de segundo y el sensor captura la luz para convertirla en una imagen digital. Y todo esto en una fracción de segundo, o bueno, según como nosotros configuremos la velocidad de obturación, que aquí es cuando llegamos a el triángulo de exposición, que es este gráfico. Para controlar la luz existen 3 variables que trabajan juntas. A esto se le llama triángulo de exposición. La apertura controla cuánta luz entra por el lente. Cuando usamos aperturas más abiertas entra más luz y el fondo se desenfoca. La velocidad de obturación controla cómo se registra el movimiento. Y el ISO, el ISO viene de International Organization for Standardization, o en español, Organización Internacional de Normalización. El ISO era una medida estándar de sensibilidad de la película fotográfica, o sea, las películas tenían valores como ISO 100, ISO 200, 400. Esto indicaba qué tan sensible era la película a la luz. En las cámaras digitales, la ISO la controla una amplificación de señal del sensor, como así. Un ISO más bajito es una imagen más limpia, y un ISO alto, una imagen más luminosa pero con más ruido, o sea, con grano digital. El ISO, no significa imagen super oscura, pero siempre es mejor iluminar la escena con luces reales a tener que utilizar el ISO, porque sí, está bien, ganamos luminosidad en la imagen, pero a costa de un grano digital. Ahora vamos con algo súper básico, que es la ley de tercios, o regla de tercios. La regla de los tercios no nació en la fotografía, en realidad viene de la pintura del siglo XIII. Cuando artistas empezaron a notar que dividir una imagen en partes desiguales hacía que la composición se sintiera más dinámica. Con el tiempo, esa idea se simplificó en lo que hoy conocemos como la regla de los tercios. Muchos directores de cine no usan exactamente la regla de tercios, sino algo más avanzado llamado composición dinámica o sección áurea, que eso ya tiene que ver con la asociación Fibonacci, cosas más barrocas y más interesantes. Porque realmente la regla de los tercios es un conocimiento básico fundamental para organizar las ideas que tenemos en un plano dentro de una composición fotográfica o una imagen como tal. No necesariamente tiene que ser una foto, porque por ejemplo un flyer o una publicidad tiene también ley de tercios, aunque tenga textos por aquí y por allá, tiene una composición. Entonces eso aplica también para el diseño gráfico. ¿En qué consiste la ley de tercios? Es en dividir la imagen, la composición, en 9 cuadrantes para así tener 4 puntos de interés principales: el primero, el segundo, el tercero y el cuarto. Esto porque va de izquierda a derecha como se leen los textos. De los principios básicos del encuadre es poner los horizontes en el primer cuadrante o en el segundo, o sea, sobre las líneas divisoras, en la de arriba o en la de abajo, pero no en el centro. A veces hay excepciones porque depende de la composición, como en esta imagen por ejemplo, justo el horizonte está en todo el centro de la composición, cosa que relativamente está mal visto, pero bueno, todo es lenguaje del fotógrafo y según qué intención se hace.
porque precisamente para eso conocemos las normas, las reglas, para romperlas con intención. Entonces, no saturar tampoco los puntos de interés con más de 3 objetos o más de 3 protagonistas, por así decirlo. En este caso, por ejemplo, tenemos 2 puntos de interés, que sería el 2 y el 4, porque tenemos un aire en el 1 y 3, o en esta otra que los puntos de interés son el 3 y el 2. Eso como composición. Ahora, en la velocidad de obturación podemos congelar el tiempo según si tenemos una velocidad muy baja, como en esta foto, que se congela la imagen porque hace un disparo del ch. En cambio, si tenemos una velocidad de obturación larga, prolongada, o incluso en efecto bulb, que es todo el tiempo que tengamos presionado el obturador, pues el sensor va a estar recibiendo luz y puede hacer barridos, como en esta foto o en esta otra. Otro efecto de velocidad de obturación prolongada es este, o este, o este. Para componer una imagen, pues tenemos un protagonista y un fondo básico. ¿Qué decidir obturar? Pues bueno, tenemos plano medio corto, plano medio, plano americano, plano general, gran plano general. Bueno, tenemos todos los planos que queramos para cualquier escena que nosotros elijamos. Y también varía la posición de la cámara, que en este caso sería neutra, que es lo típico, lo clásico. Ahora un efecto más como de pequeñez sería un picado. Un efecto de grandeza, que sería un contrapicado. Un nadir, que esto se utiliza más como, yo que sé, para efectos más dramáticos. Lo que es el nadir, el cenital y la subjetiva son planos demasiado puntuales, muy importantes, pero por ejemplo en la fotografía la subjetiva no se utiliza, eso es para video. Igual que la semisubjetiva. La semisubjetiva lo que hace en la fotografía es darnos información respecto al fondo, porque se supone que la semisubjetiva es un plano desde la espalda del protagonista. Entonces, eso nos da a entender que el protagonista es el fondo. Por ende, el primer plano, que vendría siendo el protagonista, puede estar desenfocado. Y bueno, pues estos son algunos conceptos básicos que te pueden ayudar a mejorar tus intenciones en cuanto a cuando realices una composición de imagen. No solo fotografía, sino, como digo, también para una publicidad o algo así. Lo que tenga que ver con imagen, con encuadre. Todo eso te puede ser útil y bueno, espero que te haya servido. Y recuerda, esto fue una pequeña introducción a la fotografía aquí en Futuro Academy, donde experimentas, recreas y vives tu vida.